¿Y si te dijera que el verdadero orden no es visible, pero se percibe, que no está en tu habitación ni en tu calendario, sino en lo más profundo de tu ser? Muchas personas buscan transformar su vida, pero lo hacen desde el enfoque equivocado, del exterior hacia el interior. Cambian de entorno, de vínculos o de ocupación, pero arrastran el mismo desajuste interno. Y entonces surge la pregunta, ¿para qué limpiar lo que se ve afuera si por dentro aún habita el desorden? El alma no encuentra armonía en medio del ruido ni con gestos grandilocuentes. El alma se organiza en el silencio. En este recorrido que hoy iniciamos, compartiré contigo principios psicológicos que no suelen aparecer en manuales de autoayuda ni en frases prefabricadas. Son comprensiones profundas de la psicología analítica, claves invisibles que, al practicarlas en calma, reacomodan tu existencia desde la raíz. Antes de continuar, detente un instante y respira. Imagina que estás en una sala vacía, sin voces, sin pantallas, sin observadores. Solo quedas tú contigo. ¿Qué percibes cuando todo calla? Ese murmullo es tu alma hablándote. Y allí, justamente allí, empieza el verdadero orden. Hoy hablaremos de lo que muchos prefieren evitar, que ordenar la vida no consiste en controlar lo externo, sino en reconciliarse con lo que habita dentro. El primer principio es este: silenciar el caos para escuchar el centro. Comprende que una vida caótica no es más que el reflejo de una mente fragmentada. Todo desorden exterior nace de un desequilibrio interno. No es casual que cuando te sientes ansioso, perdido o apagado, tu entorno se desorganice, el tiempo se te escape y los pensamientos se crucen sin dirección. El camino no consiste en reprimir ni en imponerte con fuerza. No se trata de luchar contra lo que piensas como si fueran enemigos. Se trata de observar, escuchar y acoger. Solo en el silencio aparece la raíz del desajuste. Muchos creen que cambiar es hacer más cosas, pero el alma no se transforma acumulando acciones, sino integrando lo que fue ignorado. Lo que no se escucha termina gritando, y lo que grita desordena. Por eso, el inicio verdadero no está en organizar estantes ni agendas, sino en sentarte en calma para escuchar lo que tu propio caos quiere revelarte. Ese desorden quizá te esté mostrando que has vivido bajo expectativas ajenas, que has guardado lo que no necesitas, que has callado emociones, deseos y heridas que no quisiste enfrentar. Carl Jung enseñaba que lo que negamos de nosotros mismos se oculta en la sombra, pero no desaparece, permanece como un eco silencioso que interfiere con la claridad. Por eso, antes de intentar poner todo en orden afuera, regálate un momento diario de quietud. Quédate sin música, sin distracciones, solo contigo. No te juzgues, respira y escucha lo que tu interior lleva tiempo intentando decirte. En ese gesto que parece tan sencillo comienza la auténtica reorganización de la existencia, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque quien consigue ordenar su mundo interno, de manera natural observa cómo su realidad externa se acomoda casi sin esfuerzo. No es un truco, es psicología profunda. Cuando aquietas tu caos, tu interior te muestra el sendero hacia el centro. Segunda regla psicológica: no declares tu transformación, protégela del juicio ajeno. Existe una inclinación muy común en el ser humano que he observado muchas veces: la urgencia de contarle a los demás que estamos cambiando. Buscamos que otros validen nuestro proceso, que reconozcan que avanzamos, que entiendan que estamos en un camino distinto. Pero hay algo importante que descubrí al acompañar a muchas almas en su viaje interior: cada vez que expones tu transformación antes de consolidarla, la debilitas.
Es como mostrar al sol una semilla que todavía no ha echado raíces. La mirada ajena, las críticas, las expectativas o incluso las comparaciones pueden contaminar lo que apenas está creciendo. El cambio verdadero es como una planta frágil en sus primeras fases, requiere calor interno, cuidado silencioso y distancia del ruido externo. Jung comprendía que lo que comienza a integrarse necesita resguardo. Si revelas demasiado pronto lo que apenas estás asimilando, corres el riesgo de perderlo. Hay procesos que solo tienen sentido para ti y que no requieren explicación. Si estás sanando heridas antiguas, hazlo en calma. Si rompes un patrón heredado, resérvalo en tu intimidad. Si aprendes a tratarte con amor, cultívalo sin exhibirlo. No es ocultar, es proteger. Vivimos en una época donde todo se muestra, pero las transformaciones profundas no buscan ser vistas, buscan ser habitadas. No necesitas aplausos ni aprobación, solo sinceridad contigo. Y si algún día decides compartir tu camino, que sea cuando ya esté enraizado, no desde la necesidad de validación. Hay una grandeza silenciosa en quien transforma su vida sin ruido, porque entiende que lo sagrado no se grita, se honra. Tercera regla psicológica: el alma se organiza a través del ritual diario. Muchas personas esperan que el orden llegue como un destello, como un instante de revelación. Pero la realidad es distinta. El orden genuino, el que brota del inconsciente, no aparece en gestos grandilocuentes, sino en acciones pequeñas repetidas con conciencia. Esos gestos son rituales íntimos, no necesariamente religiosos, sino actos cotidianos que parecen mínimos, pero que sostienen tu vínculo con lo más profundo de ti. Jung solía señalar que el inconsciente responde a la repetición cargada de intención, a aquello que realizamos una y otra vez con presencia y simbolismo. Si quieres comenzar a poner orden desde dentro, inicia con un ritual pequeño, pero auténtico, uno que te recuerde cada día que estás en contacto contigo. Ese hábito será la raíz invisible de tu estabilidad. Puede ser anotar unas líneas en tu cuaderno al comenzar el día, sentarte a respirar unos minutos antes de dormir o caminar sin rumbo al atardecer, sin teléfono, solo en tu compañía. Esos gestos, aunque sencillos, abren un espacio entre el ruido externo, con su prisa y exigencias, y tu mundo interno, que anhela orden emocional y espiritual. No subestimes el poder de estos rituales. Son ellos los que crean un refugio dentro de ti, un lugar donde puedes observarte, escucharte y reorganizar tu caos sin distracciones. Es en esos momentos íntimos donde encuentras la base que sostiene tu equilibrio cuando todo afuera parece tambalearse. Y lo más profundo es que, al practicar estos hábitos con constancia, percibes un orden nuevo, silencioso y esencial. Tu alma comienza a comprender que estás ahí para ella, que decides cuidarla, atenderla, integrarla. Porque al final, el orden no es control, es cuidado, y los rituales son la forma más concreta de cuidar lo más sagrado que llevas dentro. Convierte tu vida en un ritual, no para agradar a otros, sino para recordarte cada día que tu esencia merece estructura, atención y silencio. Cuarta regla psicológica: escuchar al alma es más vital que comprenderla. Vivimos en una época que exalta la explicación por encima de la vivencia. Queremos descifrarlo todo: por qué sentimos, de dónde surge, qué significa. Pero hay una verdad profunda que aprendí tras observar durante años la vida psíquica: no todo lo que experimentas debe entenderse, pero sí debe ser escuchado. El alma no utiliza la lógica como lenguaje. Se expresa en símbolos, imágenes, intuiciones y sueños. Si intentas descifrarla solo con la razón,
terminas distorsionando su mensaje. Pero si aprendes a escuchar con presencia, aunque no logres entender con precisión, ella comienza a confiar en ti. Y cuando el alma confía, se abre. Muchos de nuestros conflictos internos no nacen de la falta de comprensión, sino de la falta de escucha profunda. Esa emoción que arrastras desde hace años y que se activa cada vez que te sientes ignorado, no exige una explicación racional, pide ser acogida sin crítica. Ese vacío que aparece incluso cuando todo parece estar bien, no requiere un análisis exhaustivo, necesita una presencia compasiva. Jung decía que la función trascendente de la psique surge cuando el yo consciente y el inconsciente entablan diálogo. Y ese diálogo solo ocurre si aprendes a escuchar sin interrumpir, sin racionalizar, sin intentar imponer tu última palabra. ¿Cómo se escucha al alma en la práctica? Guardando silencio, pero también prestando atención a lo que se repite en tu vida, a los símbolos recurrentes de tus sueños, a los pensamientos que vuelven una y otra vez. Escuchar es observar tu mundo interno sin necesidad de intervenir. Es sentarte frente a ti mismo y decir, no vengo a controlarte, vengo a acompañarte y a aprender tu lenguaje, aunque no siempre tenga traducción exacta. Y cuando adoptas esta postura, algo sutil pero poderoso empieza a suceder. La ansiedad disminuye, surge mayor claridad interior y las decisiones se ajustan mejor a lo que realmente eres, no a la imagen de lo que crees que debería ser. El alma no necesita que la descifres como si fuera un enigma lógico, lo que requiere es ser escuchada como a una amiga antigua que lleva años aguardando ser reconocida. Quinta regla psicológica: no es posible ordenar tu vida sin enfrentar tu sombra. Muchas personas piensan que poner orden significa simplemente acomodar objetos, diseñar rutinas, limpiar la casa o estructurar metas. Sin embargo, eso es apenas la superficie. No existe un orden auténtico si antes no te has encontrado con aquello que mantienes oculto en tu interior. Jung nombró a esa parte escondida de la psique la sombra. No se trata de un concepto esotérico o fantástico, sino de todo lo que hemos reprimido, negado o desvalorizado, no porque sea intrínsecamente malo, sino porque no encajaba con la imagen que queríamos proyectar hacia los demás o con el modelo que aprendimos a aceptar de nosotros mismos. ¿Cómo podrías ordenar tu vida si cada decisión está condicionada de forma inconsciente por aspectos tuyos que desconoces? Puedes proponerte disciplina, pero si no reconoces tu cansancio profundo, regresarás al desorden. Puedes intentar vínculos saludables, pero si no identificas tu necesidad velada de control o aprobación, terminarás repitiendo patrones disfrazados. La sombra no se disuelve con frases optimistas ni con intenciones superficiales. Solo se transforma cuando es mirada, comprendida y aceptada. El proceso resulta incómodo, claro, porque no es sencillo reconocer sentimientos como la envidia, el deseo de manipular o resentimientos ocultos. Pero es en esa honestidad interna donde comienza la verdadera organización. Ordenar tu vida en silencio significa también tener la valentía de sentarte contigo y preguntarte, ¿qué partes de mí he rechazado? ¿Qué acciones repito sin entender? ¿Qué emociones rehúyo sentir o mirar? Jung afirmaba que lo no consciente se manifiesta como destino. Podríamos añadir, lo que no se enfrenta dentro, se proyecta afuera en forma de caos. No puedes organizar tu existencia como si solo fueras un contable ordenando archivos. Necesitas descender a los rincones más oscuros de tu alma, no para quedarte atrapado allí, sino para iluminar lo que tanto te cuesta reconocer. Porque, en el fondo, el desorden real no está en lo que haces, sino en lo que rehúsas sentir. Y cuando te atreves a mirarlo, aunque sea en silencio y en soledad,
algo profundo se acomoda dentro de ti. Solo entonces puedes comenzar a edificar una vida auténtica. No una existencia prestada, reactiva o inconsciente, sino un camino tejido con hilos de verdad. Sexta regla psicológica. La verdadera claridad nace en el vacío. Existen momentos en que la vida parece detenerse por completo. No hay respuestas, no hay impulso, no hay rumbo. Es como si el alma entrara en un invierno callado, donde nada florece, donde la luz se percibe lejana y el entusiasmo se disuelve lentamente. La mayoría, cuando llega a ese punto, cae en desesperación. Buscan remedios rápidos, distracciones o rutinas agitadas, porque el vacío resulta insoportable. Sin embargo, ese vacío no es tu adversario, es un umbral. Jung comprendía con profundidad que, para que el alma se reorganice, debe atravesar periodos de aparente esterilidad interior. Son esos espacios en que nada parece tener sentido los que preparan el terreno para que algo nuevo despierte desde lo profundo de la psique. El desorden previo al equilibrio es un principio arquetípico. La naturaleza lo refleja. La tierra necesita removerse antes de recibir nuevas semillas. Lo mismo ocurre en el interior humano. Cuando tu existencia se siente confusa, sin propósito o sin rumbo, no significa necesariamente fracaso, puede ser el signo de un proceso interno de reacomodación que todavía no logras percibir en la superficie. La mente consciente teme al vacío porque no puede dominarlo, pero el alma lo requiere. Solo allí, en ese espacio callado, sin metas, sin presiones, sin ruido, logra expresarse con libertad. La claridad no surge de añadir más, sino de soltar lo que ya no aporta. Viejas ideas, creencias heredadas, vínculos que desgastan, hábitos automáticos, todo ello ocupa un lugar que necesita liberarse. Por eso, una de las reglas más sutiles, pero transformadoras, es esta: permítete no saber. Permite la pausa, el silencio y el vaciamiento sin miedo. No estás roto, estás en transición. Y si eres capaz de permanecer en ese vacío sin huir, sin llenarlo con distracciones ni respuestas apresuradas, notarás cómo una nueva claridad comienza a brotar. No será una claridad impuesta por la lógica, sino una certeza serena que emerge desde lo más hondo, una dirección que no se explica, se siente. Entonces comprenderás que aquel silencio no fue un castigo, sino un obsequio. Séptima regla psicológica: organizar no significa controlar, es aprender a fluir con lo inevitable. Existe una creencia profundamente arraigada en nuestra cultura, la idea de que al poner orden en la vida podremos dominarla por completo. Pero lo cierto es distinto, la vida jamás será totalmente controlable. Y eso no es un problema. Jung entendía que el alma requiere estructura, sí, pero no un orden rígido ni artificial, sino uno que respete el misterio, que conviva con la incertidumbre y que no excluya el caos, sino que lo acepte como parte natural del proceso. Hay acontecimientos que inevitablemente escapan a tu voluntad. Una pérdida repentina, una enfermedad, una traición o un giro inesperado del destino. Si tu idea de orden se sostiene en el intento de evitar cualquier dolor, prevenir todo conflicto o calcular cada movimiento con precisión absoluta, terminarás atrapado en la cárcel del control. El verdadero orden no surge de imponer rigidez, sino de la capacidad de adaptarse con flexibilidad a lo que la vida trae consigo. Es comprender que muchas veces lo que aparenta ser un obstáculo es en realidad un portal, que un desvío inesperado puede formar parte de un plan más profundo que tu conciencia aún no logra percibir. ¿Cuántas veces lo que llamaste caos fue, en realidad, una reorganización necesaria?
Jung solía afirmar que lo que más tememos suele ser lo que más necesitamos para crecer. Por eso esta séptima regla es esencial: organizar tu vida no es borrar el desorden, sino aprender a relacionarte de otra manera con él. El caos es como un río. No puedes detener su curso, pero puedes aprender a nadar en su corriente, dejarte llevar cuando la marea lo exige y descansar en la orilla cuando necesitas recuperar fuerzas. Deja de pretender controlar cada detalle. Pregúntate más bien, ¿qué parte de mí se aferra a lo inevitable? ¿Qué necesito liberar para confiar más? ¿Qué sucedería si dejara de luchar y empezara a aceptar? Porque muchas veces el verdadero desorden no nace de lo que ocurre, sino de la resistencia a aceptarlo. Cuando aprendes a poner orden sin imponer control, cuando logras fluir sin rendirte, descubres un equilibrio distinto, un equilibrio vivo, móvil y profundamente humano. Octava regla psicológica: no todo lo que haces debe ser productivo, algunas cosas tienen que ser sagradas. Habitamos en una cultura obsesionada con la eficiencia. Nos enseñaron que cada minuto debe aprovecharse, que toda acción debe dar un resultado tangible, un objetivo, un logro visible. Pero, ¿qué lugar queda para el alma? ¿Qué pasa con lo que se hace solo por amor, por silencio, por conexión interna? Jung comprendía que el alma no responde a estadísticas externas. No crece porque hagas más, sino porque haces con mayor presencia. Por eso esta octava regla resulta tan crucial: no todo lo que emprendas tiene que ser útil. Algunas cosas deben permanecer en el terreno de lo sagrado. ¿Y qué significa esto? Significa reservar espacios que no sirvan al rendimiento, sino a la esencia. Puede ser pintar sin necesidad de mostrar tus cuadros, escribir sin intención de publicar, contemplar el cielo al atardecer, caminar sin rumbo, escuchar música únicamente para sentirla. Esos actos que el mundo considera improductivos son, en realidad, alimento para el espíritu. Jung observaba con frecuencia personas que habían cumplido con cada expectativa, que eran exitosas según la mirada externa, pero que en su interior cargaban con un vacío inexplicable. ¿La razón? Habían olvidado lo sagrado. Habían dejado de nutrir a su niño interno, a esa parte auténtica, creativa y misteriosa que da sentido a la existencia. Organizar tu vida no significa únicamente estructurar horarios o priorizar responsabilidades, también implica devolverle espacio al alma dentro de tu rutina. Y el alma no florece en medio de la prisa. Necesita lentitud, juego, contemplación, símbolos, arte y silencio. Pregúntate, ¿qué haces hoy que no tenga un fin práctico, pero que sí te nutra por dentro? Si la respuesta es nada, entonces has excluido lo esencial. Porque, muchas veces, lo que parece una pérdida de tiempo es, en realidad, un ritual secreto de reordenamiento interior. Y en esos actos invisibles, sin espectadores ni resultados, el alma comienza a sentirse viva otra vez. Cuando el alma despierta, toda tu vida se organiza desde un nivel más profundo. Novena regla psicológica: el diálogo interno es la base de todo orden verdadero. En lo más hondo de la psique habita un diálogo constante entre múltiples voces. Algunas son claras y conscientes, dominan con firmeza. Otras son sutiles, simbólicas, contradictorias y surgen desde lo inconsciente. Para organizar tu existencia en silencio, necesitas aprender a ser mediador entre esas voces, un testigo atento que favorece el encuentro entre ellas. Jung enseñaba que la individuación, ese proceso de llegar a ser uno mismo en plenitud, ocurre cuando el ego deja de imponerse y empieza a escuchar a los aspectos más reprimidos y ocultos del inconsciente. Este diálogo no siempre es cómodo,
puede revelarte deseos inesperados, temores profundos o sombras olvidadas. Sin embargo, la clave está en sostenerlo con respeto y paciencia, sin censurar ni reprimir. Este arte silencioso requiere humildad y presencia. Cuando te permites escuchar esas voces internas y mantener un diálogo sincero, comienzas a integrar las piezas dispersas de tu ser, construyendo un centro estable y coherente. Esa coherencia se refleja luego en una vida más armónica, donde la confusión empieza a ceder paso a la claridad y la paz. Por eso, el verdadero orden no nace de agendas ni métodos, sino de la capacidad de dialogar con tu interior. 10ª regla psicológica: el orden en el alma es un camino, no un destino. Tras recorrer este viaje de introspección, rituales y escucha interior, es necesario comprender una última verdad: el orden que buscas no es un punto fijo al que llegar, sino un movimiento constante, un proceso vivo que se renueva en cada etapa. La psique es dinámica, siempre cambia, y transita entre luz y sombra, certeza y duda, calma y turbulencia. El orden profundo no consiste en alcanzar un estado perfecto e inmutable, sino en aprender a caminar en equilibrio dentro de ese movimiento. Es una danza con tus propias contradicciones, un ajuste continuo que, en lugar de exigirte rigidez, te invita a fluir con apertura y confianza. Por eso, intentar alcanzar un orden perfecto, rígido y permanente se convierte en un obstáculo para el crecimiento. Jung enseñó que la individuación no es un estado que se consigue y se mantiene, sino una danza constante entre fuerzas opuestas que habitan en nosotros. El orden genuino surge de aceptar esa danza, de convivir con las tensiones internas y externas sin caer en la rigidez ni en la renuncia. Organizar la vida en silencio significa abrazar ese movimiento perpetuo con paciencia y con una actitud compasiva hacia uno mismo. Significa recordar que cada día ofrece una nueva oportunidad para escuchar, integrar, soltar y sostener. El alma no se ordena en una meta fija, sino en la dedicación constante a un encuentro íntimo con uno mismo. En ese encuentro, el silencio se convierte en guía y la paciencia en aliada. Así, poco a poco, la vida se va alineando desde el interior hacia afuera, en una transformación que no es lineal, sino orgánica, gradual y profunda. No se trata de apresurarse ni de buscar resultados inmediatos, sino de recorrer este sendero con la certeza de que cada paso, aunque invisible para el resto, es un acto sagrado de orden y reconciliación. Al final, la organización más auténtica es la que brota del alma que se escucha, se acepta y se cuida en silencio. Ese es el trasfondo de estas reglas invisibles, un recordatorio de que el verdadero orden no se impone ni se exhibe, se cultiva en la intimidad sagrada del interior.